En el módulo anterior vimos cómo los países latinoamericanos y en vías de desarrollo nos ha costado tanto agregar valor y empezar a innovar. Hoy día estamos viviendo de cambio y sí o sí tenemos que hacer de la crisis una oportunidad. Durante este módulo estaremos viendo cómo empezar a implementar innovación en tu empresa. Comencemos describiendo el término VUCA. ¿Qué es VUCA? El término VUCA fue creado en el Colegio de la Academia de Guerra de los Estados Unidos después de la Guerra Fría para tratar de definir los entornos cambiantes que estaban viviendo. VUCA, en sus acrónimos en inglés, significan volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿qué significa que un entorno sea VUCA? Un entorno VUCA es básicamente algo volátil, que no podemos dar por certero, que tiene una ambigüedad absoluta. Las respuestas que teníamos antes hoy día no nos sirven. Básicamente es cuando nos mueven el piso y nada de lo que teníamos asegurado antes nos sirve hoy en día. Es básico entender cuáles son los momentos VUCA porque hoy día estamos viviendo en este tipo de entornos. Y más que ver el vaso medio vacío, veamos el vaso medio lleno porque los entornos VUCA nos sirven para testear y potenciar a nuevos tipos de liderazgos, a nuevos tipos de jefaturas, nuevos tipos de empresas que toman la diversidad, la adversidad, la volatilidad, la ambigüedad del entorno para transformarla en oportunidades y en modelos de negocios. Estos líderes tienen que aprender de la resiliencia a sacar oportunidades para tu empresa. Estamos en tiempos de cambio, en tiempos de incertidumbre, repasamos el concepto VUCA y cómo empezamos a implementar innovación. Primero tenemos que empezar a derribar ciertos mitos y ciertas modas que se han dado respecto al término. Primero, la innovación es cara. Falso, innovar no es caro. Puede ser una innovación que sea carísima, pero cuando queremos partir, empezar a aprender, créanme que hay innovaciones que cuestan cero. Ese es el primer mito que tenemos que derribar. Innovar no es necesariamente caro. El segundo mito que tenemos que derribar tiene que ver con que innovación es solamente tecnología. Tampoco es así. Innovación es buscar un problema y dar una solución de manera novedosa. La tecnología puede estar o no entre medio, pero no necesariamente innovar va asociado a una industria robótica o a tecnologías que son más duras y que tenemos que tener esas capacidades. Y el tercer mito que tenemos que derribar sí o sí tiene que ver con que esto es para gente inteligente. No lo es. No tenemos que tener un coeficiente intelectual nivel Dios para empezar a innovar, sino que tenemos que ser despiertos y entrenar el músculo como lo habíamos dicho en módulos anteriores. Así que derribemos los 3 mitos de la innovación. No es necesariamente cara, no se trata necesariamente de tecnología, ni tienes que tener un coeficiente intelectual avanzado para empezar a aplicarla en tu empresa. Ya que derribamos algunos mitos de la innovación, vamos a empezar a decir cómo podemos innovar. Y básicamente necesitamos 3 respuestas fundamentales. La primera es que parte por ti. Necesitas convicción y ganas de querer hacer cambios. Si tú no cambias, nada va a cambiar. El segundo tema tiene que empezar a ver los problemas con oportunidades y cómo puedo empezar a generar ciertas soluciones al respecto. Y la tercera tiene que ver con pensar. Voy a ir de lo simple a lo complejo. Si no sé innovar y nunca lo he hecho, no puedo tirarme a correr una maratón. Tengo que partir por algo que sea súper sencillo y ahí acuérdense de lo que conversábamos en módulos anteriores del concepto Kaizen, ¿cierto? Entonces, después que estoy convencido, empiezo a ver problemas como oportunidades y también tengo claro que tengo que ir de a poco porque si no me voy a caer, tengo que empezar a pensar con lo que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer?
Entonces, tenemos varios ejemplos a través de la historia de la humanidad que hablan de estos 3 simples pasos. El primero, que tiene que ver con algo muy sencillo. Cuando estábamos en época de guerra y cuando vivíamos en los barcos, un gran problema que teníamos eran los alimentos. En esa época no habían conservas de alimentos, los alimentos se podrían y la gente no podía pasar largos periodos de tiempo en movimiento porque no tenían por qué alimentarse. Entonces teníamos el problema de los barcos con largas distancias y los soldados en guerra sin alimentación de buena manera. ¿Y aquí qué hace el gobierno francés? El gobierno francés lanza un desafío y dice: necesito que mis alimentos duren más tiempo en estas condiciones. Así de simple, miren el problema planteado. Necesito que mis alimentos duren más tiempo posible. Y lanza esta idea a la comunidad y se hace literalmente un concurso, imagínense, a finales de 1800, y la gente empieza a desarrollar soluciones para resolver ese problema. Y ahí se desarrolla la primera conserva de alimentos. Todos tenemos una conserva de alimentos en nuestra casa y nunca nos hubiéramos imaginado que nació por un problema real de alimentar a los soldados en batalla y a las personas que estaban mucho tiempo en los barcos. Ahí tienen un problema que se solucionó sin tecnología y con mucha creatividad. Otro problema de pensar con lo que tengo, qué es lo que puedo hacer, es una famosa pastelería que hacía galletas y hacía pasteles, y en épocas de guerra no habían muchos insumos asociados. Esta pastelera era bastante famosa y un día se le acabó el chocolate para hacer sus famosas galletas de chocolate. Pensando de nuevo en con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Encontró que tenía trozos de chocolate, los cortó, los chipió y se los puso adentro de su receta, y por primera vez se genera la famosa galleta que quién no se ha comido una de chips de chocolate. Nestlé compró la receta a una módica suma de chocolate de por vida. Vean ustedes si la dueña de la pastelería hizo un buen negocio o no, pero quédense con el pensamiento de con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Un ejemplo que también es bastante conocido el día de hoy y que nació en tiempos de crisis tiene que ver con la técnica del Pilates. ¿Cuántas personas no hacen Pilates hoy día en el mundo y no saben de dónde nació? Bueno, el Pilates nació por un soldado de guerra que fue herido y fue detenido en guerra y tenía que ayudar a rehabilitar a sus soldados amigos en las condiciones que tenía. Y empieza a desarrollar esta técnica de rehabilitación para los amigos heridos en la guerra. El soldado es liberado y viaja a Estados Unidos, donde conoce a una bailarina y en conjunto mejoran y crean la técnica que hoy día a lo mejor tú la implementas en tu casa o vas a un gimnasio y tomas clases de pilates. ¿Tú crees que un soldado herido en guerra y detenido tenía acceso a distintas tecnologías o tenía un coeficiente intelectual elevado, o era más bien ver la crisis, ver la necesidad y con el talento que tengo empezar a desarrollar soluciones para quienes lo necesitan? Otro ejemplo, y que tiene que ver con empresas más grandes que han estado al borde de la bancarrota, tiene que ver con la empresa Lego. Quizás tú jugaste cuando pequeño con esas figuras o tus hijos hoy día las tienen en casa. ¿Qué le pasó a Lego? El año 2004 Lego estuvo al borde de la bancarrota. ¿Por qué? Porque en los años de su historia nunca se habían atrevido a generar nuevas líneas de negocio. Muchos competidores estaban saliendo con las mismas figuras, copiando los modelos, no tenían cómo mantener los costos y estuvieron al borde de la bancarrota porque no sabían diferenciarse, porque tenían muchos competidores y no tenían un precio más barato tampoco. Se vieron forzados a innovar o si no, a desaparecer. Los dueños de Lego deciden lanzarse, tomar el rubro de la innovación, tomarlo como propio y generar nuevas líneas de negocio. Generaron las películas, las apps, ¿cierto? Contenido distinto para jugar online, etc. Este es un ejemplo de cómo una empresa tradicional a punto de la bancarrota genera nuevas líneas de negocio usando innovación y tecnología para salir adelante. Hemos visto que con convicción, viendo y transformando problemas en oportunidades
Empezando de lo simple a lo complejo y atreviéndonos a dar el paso, podemos generar innovaciones que nos permiten no solamente sobrevivir en nuestros negocios, sino que también sacarlos adelante. Lamentablemente hay otro mundo y otra gran volumen de empresas que no logra sobrevivir, que no logran generar estos cambios ni logran adecuarse a los nuevos contextos. No dejes que tu empresa se quede en ese lado. Recuerda pensar en convicción, en partir, en iniciar algo de menor a mayor y en preguntarte con lo que tengo, qué es lo que puedo hacer. Hemos visto las guerras de los taxistas versus Uber, hemos visto los hoteles versus Airbnb, hemos visto fuerzas y mundos cambiantes hoy día que nos hacen pensar y mover el piso en que si no me genero constante innovación, mi empresa tarde o temprano va a desaparecer. Nos vemos en el próximo módulo.